Teniendo en cuenta que la comunicación social y el periodismo es una de las profesiones más peligrosas del mundo por su connotación, la información que se brinda debe ser investigada y sustentada por medio de diferentes fuentes para que esto sea verídico. Con esto se da la argumentación y le damos paso a la entrevista con el profesor David. Mi nombre es David Leonardo Beltrán, yo soy comunicador social y periodista de la Universidad Jorge Tadeo Lozano. Vengo trabajando con Uniminuto desde 2008 en la parte como auxiliar administrativo y desde 2009 ya trabajando en propiedad como profesor, aquí en Soacha específicamente hace 4 años. Bien, hablando sobre la argumentación, ¿de dónde viene la argumentación o cómo inicia el proceso de argumentación? Pues hay que entender que el proceso de la comunicación o la comunicación en sí, más que un derecho que tenemos las personas, es una cualidad, una facultad que tenemos como seres humanos. Es una característica, el poder comunicarnos de diversas formas, utilizando múltiples formatos, múltiples elementos, pues eso ya de ahí se establece un punto de partida para poder expresar una idea y explicarla, obviamente desde la perspectiva personal. Yo creo que ahí es donde empieza el ejercicio de la argumentación. La argumentación va muy ligada al elemento de la interpretación, cómo yo veo las cosas, cómo yo percibo lo que está a mi alrededor desde mi punto de vista. Obviamente en el ejercicio del periodismo, por ejemplo, se dice muchas veces que la objetividad debe ser parte fundamental de los ejercicios argumentativos, de los ejercicios periodísticos. Y digamos que no estamos en desacuerdo con esa teoría, sin embargo hay que establecer hasta dónde realmente nosotros podemos ser tan objetivos. Es que la objetividad, digamos que es casi una utopía desde el punto de vista de el solo hecho como tú te pares frente a una cámara, el solo hecho como tú titules una noticia, la foto que pusiste, ahí ya estás siendo subjetivo. Entonces ya estás viendo las cosas desde tu punto de vista, aunque obviamente estás tratando de ser imparcial, que eso sí es muy importante en el ejercicio de la comunicación también. Entonces, ¿desde dónde parte la argumentación? Desde la necesidad de poder establecer cómo veo yo las cosas, desde el punto de vista cómo yo las interpreto y a partir de eso cómo defiendo yo la idea que estoy manifestando, porque obviamente mi idea está sujeta también a que otras personas estén o no de acuerdo y ahí es donde empieza el ejercicio de la argumentación. ¿En qué te basas tú para afirmar lo que estás diciendo? ¿En qué te basas tú para fortalecer el testimonio que estás dando? ¿En qué te basas tú para dar una determinada idea y presentarla a la audiencia? Entonces yo creo que desde ahí parte ese ejercicio de la argumentación, la necesidad de defender una tesis, de defender una idea, de explicar unos fundamentos o unas posturas y obviamente entrar en el ejercicio de ¿y tú qué opinas? ¿Estás de acuerdo o no? Para poder argumentar un tema de cualquier índole, lo primero es tener una idea clara de cuál es la postura inicial sobre una determinada situación que esté ocurriendo. Lo primero es establecer realmente qué es lo que quiero yo presentar, cuál es la tesis que yo quiero presentar, en qué me baso yo para poder presentar esa tesis. Entonces el primer paso es tener claridad sobre el tema que yo quiero tocar y que hace necesario de pronto ponerlo en tela de juicio para el ejercicio de argumentación, es decir, cómo proponerlo para que se inicie precisamente ese debate. Una vez yo tengo ya el tema escogido, pues lo que debo hacer en el siguiente paso es recopilar la información que me permita a mí establecer a través de otros autores, a través de otras personas, otras experiencias, si lo que yo estoy argumentando, si lo que yo estoy diciendo realmente es, o si de alguna forma es perfectamente rebatible para efectos de si hay algo que podría estar en contra de lo que yo estoy argumentando. Entonces es reunir toda la información posible que me permita a mí también establecer en un momento determinado qué puntos fuertes hay en la argumentación, qué puntos débiles hay en la argumentación y poder de alguna forma también tener los elementos necesarios para ordenar y estructurar toda esa información, que sería el tercer paso. Ya tienes la información recopilada, pues empecemos a organizar esto de tal forma que yo tenga un orden lógico, un orden razonable, un orden coherente para yo presentar mi idea. De esa forma, ¿yo qué estoy buscando? Estoy buscando que haya la menor cantidad de argumentos en contra, que al yo tener una información clara, al yo tener una información precisa, ordenada, coherente, lógica, razonable, pues obviamente la contraparte muy probablemente va a tener muy pocos elementos en los cuales me va a rebatir ese argumento que yo estoy presentando. Y obviamente prestar mucha atención si estamos hablando de una argumentación en un ejercicio directo de debate,
prestar mucha atención también a lo que me dice la otra persona. Ahora, la argumentación no solamente es para ejercicios de debate directo. Tengamos en cuenta que, por ejemplo, en el caso nosotros del periodismo, tenemos el periodismo de interpretación, tenemos el periodismo de opinión, y en ambos ejercicios el ejercicio de la argumentación es fundamental. ¿Cómo tú defiendes una idea en una columna de opinión? Pues a base de argumentos. Entonces, ¿cómo haces eso? Planteas el tema, organizas la información, lo haces de una forma coherente y la presentas a una audiencia. ¿Cómo haces eso desde el punto de vista interpretativo? Exactamente igual. Tienes unos elementos, la diferencia puede estar de pronto en que en la columna de opinión tú tienes derecho a decirlo desde tu punto de vista personal. Yo creo que, a mí me parece que, desde el punto de vista de la interpretación, no necesariamente debe estar presente tu punto de vista personal, tu opinión personal, porque muchas veces en el ejercicio de interpretación lo que tú estás haciendo como periodista es dando una explicación general sin que esté presente tu opinión personal para que las audiencias entiendan el tema que tú estás tratando de explicar. Hablando de comunicación social, pues la argumentación es fundamental. En todo ejercicio comunicativo, cada vez que uno como comunicador expresa algo, pues no está de más decir que de alguna forma nosotros nos convertimos en líderes de opinión. En diferentes ámbitos, grupos pequeños cada vez más grandes, grupos complejos, grupos muy amplios, y en ese sentido debemos entender que nosotros como comunicadores sociales debemos entender la argumentación como una de las herramientas que con mayor frecuencia debemos utilizar. Es decir, cualquier cosa que nosotros digamos, sobre todo ante los medios, pues debe estar perfectamente respaldada por una información real, veraz, comprobable, cuantificable, medible, todo lo que quieras, porque eso hace que lo que tú estás presentando tenga credibilidad. Nosotros en el ejercicio del periodismo, si perdemos la credibilidad, créeme, tú puedes escribir muy bien, puedes redactar excelente, puedes hacer una edición espectacular, una fotografía fascinante, pero si no tienes credibilidad, todo eso se pierde. ¿Y cómo se pierde la credibilidad? Cuando tú empiezas a decir cosas, pero no tienes cómo argumentarlas, cómo defenderlas, cómo fortalecerlas. Entonces, en el ejercicio de comunicación social y periodismo, la argumentación es fundamental. Es digamos que una de las herramientas básicas, porque ahí está en tela de juicio lo que tú como comunicador, lo que tú como periodista le estás ofreciendo a una audiencia, que depende muchas veces de lo que tú analizas, de lo que depende mucho de la forma en lo que tú explicas. Si tú no lo haces bien, no lo haces con responsabilidad, solamente lo haces a partir de un comentario que me llegó, de una información sesgada que no me da todos los puntos de vista, y yo cometo el error de, por ejemplo, empezar a argumentar o a compartir esa información a partir de eso nomás, estaríamos cometiendo un error gravísimo. En ese sentido, por eso es importante establecer que la argumentación en comunicación social es fundamental, sobre todo porque el ejercicio, cuando tú argumentas desde el punto de vista de la columna de opinión, cuando tú argumentas desde el punto de vista de la interpretación, son muchas las posibilidades que hay en cuanto a una respuesta, sobre todo hoy en día, más cuando hay formas directas de poder hacer un ejercicio de feedback precisamente con esas personas. Entonces es fundamental, básico, necesario, importante, muy pertinente que en comunicación social sepamos defender una idea, sepamos presentar una postura, sepamos explicar una noticia, sepamos darle contexto a una situación. Si lo podemos hacer, nuestra credibilidad irá en aumento, y eso hará que obviamente más audiencias nos escuchen, nos lean, nos oigan. Falencias a nivel comunicativo, falencias en la comunicación, pues digamos que se detectan muchas, y una de las principales falencias, causas o problemas que podemos identificar es que el nivel de redacción muchas veces carece de un estilo periodístico que pueda dar realmente como una idea bien interesante de lo que se está escribiendo, de lo que se está haciendo. La redacción en comunicación es fundamental, pero esa redacción debe ir acompañada de un estilo que le dé una connotación, que le dé una sensación que sea agradable a las audiencias. Esa es una de las fallas. ¿Qué pasa entonces? Que al no saber redactar bien, al no saber darle un buen estilo, pues tú tienes una idea interesante, una idea puntual, que desde el punto de vista oral, de pronto tú la puedes explicar muy bien, pero que cuando pasas eso al papel, cuando quieres hacerlo una explicación un poco más compleja, muchas veces el error de la narración, el error de la redacción hace que tu idea cambie totalmente, o inclusive hasta te llegues a, digamos, a controvertir tú mismo. En ese sentido,
digamos que otros elementos erróneos dentro del ejercicio de la comunicación está también en la falta de la lectura. No tenemos digamos, ese ánimo o ese deseo de indagar realmente la mayor cantidad de información posible que me permita a mí tener unos argumentos válidos. Si no leemos, si no consultamos, pues no vamos a tener suficientes elementos para poder tener cómo brindar o dar una mejor explicación. Y en ese sentido, pues iríamos a una tercera falla, que es precisamente que al no leer bien, al no redactar bien, pues estamos dejando muchas veces ideas a medias, no estamos concretando lo que decimos. Empezamos una idea, mencionamos una idea, pero inmediatamente pasamos a la otra y la idea anterior quedó sin resolver. Entonces eso hace que los textos pierdan coherencia, eso hace que los textos como que no sean lógicos, como que se sienta que no hay una cohesión entre las ideas. Y esa es una de las fallas que más vengo notando en el ejercicio de la comunicación desde el punto de vista argumentativo. Muchas veces nos quedamos solamente con la superficialidad, con la idea principal, y no hay profundización en los temas para tener realmente unos puntos de vista muy fundamentados que hagan que nuestra argumentación sea cada vez mejor.